La ticha, sino que me conecté desde el celular y después, mientras esperaba que el computador se conectara. Sí, tranquila, igual ya vamos a empezar tipo 10:20, ¿sí? Listo, ok. Bueno, te hago una consulta. ¿Tú qué expectativa tienes de este conversatorio? Sabiendo, un momento yo comparto la pantalla. Sabiendo que hoy vamos a hablar sobre la educación del raizal y el hecho de por qué dicen que somos trilingües o multilinguales, pues. ¿Qué expectativa el día de hoy? No, pues, profe, no, pues, ¿qué le digo? No sé. Pues sí, que sí se consideran trilingües porque al fin y al cabo, a pesar de que es un mix entre que dos lenguas, conservan como muchas partes esenciales entre las dos, ¿cierto? Y para personas pues así como ustedes, siento yo que es mucho más fácil si se adentran más pues como en la lengua pues así de cada una pues por separado, pues como por ejemplo la africana y la del inglés, yo digo pues que ha de ser como muy fácil para ustedes entender y hablarlo. Pues estás en lo correcto. Muy, muy cierto, la verdad. Bueno, esperemos a los otros chicos a ver quién más se va a conectar y ya arrancamos pues con este conversatorio que para mí es pues muy esencial porque aquí voy a explicar por qué somos trilingües, voy a también mostrar unos videos en la cual se evidencia de que nosotros manejamos los 3 idiomas desde muy pequeños, desde literal muy pequeños, 5, de 7 años. Y ya cuando uno crece es como ir perfeccionando cositas. Estos son los resultados principales. Sí, eso, Entonces, sí. ir perfeccionando cosas, porque así como usted dice, a medida pasa el tiempo, el idioma se va transformando, se van adaptando cosas de otras lenguas y así, pero en sí, pues como al ser un mix y todo, pues siento yo que es como muy fácil que ustedes comprendan pues los dos idiomas por separado, pues. Bueno, no te creas, porque mira que en sentido de que como son tres lenguas diferentes, español, inglés y criol, a veces uno puede decir, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Yo estoy hablando en inglés y se me va una palabra en criol. ¿Pero por qué? Porque como el criol es la primera lengua que aprendí y muchas veces uno quiere decir algo en el inglés y se le va como que la palabra técnica y ya uno se inmersa en el criol. Pero ¿qué pasa? Algunas veces yo he tenido conversaciones con personas que son nativos y que hablan el inglés como su primer idioma y literalmente pues no entienden todo lo que yo digo en criol, pero sí entienden algunas cosas. Como ahí se evidencia de que el criol tiene una base de inglés. Es como que medianamente. Y también en la escritura. Sí, en la escritura uno tiende como que a empezar a escribir inglés y después ya una palabra que no entienda lo quiere escribir tal como suena como en el criol. Pero eso ya son cosas que uno va perfeccionando a medida que uno va manejando las dos lenguas y ampliando vocabulario y así. Entonces es muy Ah, chévere, la sí. verdad. Así Demasiado. como, pues como encontrar esas diferencias. Y lo que usted dice, profe, de que usted a veces habla inglés y se le va una palabra en criol, yo siento que es como algo muy normal en las personas así, de que hablan varios idiomas, Claro. y mucho más idiomas que son muy parecidos, pues o idiomas que se derivan unos de otros, porque, por ejemplo, digamos, el español y el portugués, que son lenguas romances, el italiano y demás, Sí, que tiene la son, misma derivación. ajá, y son muy parecidas y muchas veces hasta tienen las mismas palabras o palabras que se pronuncian muy igual y demás. Entonces es como muy común que suelen suceder esas cosas. Sí. No, pues lo que tú dices es muy cierto, en sentido de que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del español con el portugués. Eh, el portugués a mí no me parece difícil, porque si lo hablan despacio, uno lo entiende porque ya uno habla español.
Y dicen que es como que muy fácil. Yo, ¿será que es muy fácil? Pues uno lo entiende pues a oído, pero en la escritura y así yo quisiera saber, yo quisiera como que aprender ese idioma también. Entonces como que un proyecto de vida que tengo ahí pendiente. ¿Tú qué lenguas o qué idiomas quisieras aprender aparte del tuyo? Pues yo también me interesaría mucho aprender portugués, pero antes del portugués, o sea, el portugués lo tengo también como pensado, pero antes del portugués quisiera aprender italiano. Ok, ¿y por qué? No sé, me parece como una lengua muy bonita, incluso más bonita que el francés. Me parece curioso porque la gente suele decir que el francés es como el idioma del amor y que se escucha muy Sí. bonito como lo hablan y la pronunciación, pero a mi parecer se siente más lindo el italiano. Y también porque, no sé, siento que es como esa parte en Europa que es como muy, a pesar de que en Europa, digamos que España es como el lugar donde hablan español y todo, y que uno dice como que, ah, bueno, se siente uno más identificados con ellos, yo me siento que es como más con los italianos porque siento que tienen como también más esa alegría que tenemos los latinos y como las tradiciones, aquí que somos pues como muy familiares también y demás, es como algo que también se puede ver mucho en los italianos y además también me gusta mucho como la cultura de Italia, entonces me gustaría mucho aprender italiano por eso. Ah, pero súper. Pues por ejemplo, yo cuando era más pequeña yo quería em, hablar o no hablar, sino que ir a Estados Unidos, pero ya con todo, yo digo, ya que con todo lo que pasó allí en la pandemia, todo el incremento racial que hubo, yo digo que ahora mismo a mí me gustaría ir más a un Brasil, ir también pues a Italia, pues Estados Unidos sí, pero Canadá, en sentido, pero yo sí estoy de acuerdo contigo en que en Europa, más que todo, la gente no es tan alegre como nosotros, no son tan unidos, les prefieren como que vivir solos. Y eso es lo que yo, la verdad, si yo me voy a vivir a otro lugar que no sea Colombia, a mí me gustaría que ese lugar tuviera como que estas características. Pero la verdad, no sé. Vamos a ver. Igual tengo muchos planes para sí, pero yo digo, un idioma, eso es como que uno de los puntos que vamos a tocar ahorita. Entre más idiomas tú tengas, tú tienes como que más aperturas de entender el mundo desde diferentes perspectivas. Si tú no vas a ver el mundo igual, si tú solo hablas español, a que tú hables un español, un criol que tú ya lo tienes, un inglés, porque a uno se le abre la mente demasiado y uno tiene como que más apertura y uno puede entender muchísimo más. Si yo digo que cuando una persona habla solo una lengua está como que muy limitado. Lo normal es que uno sepa el inglés, pues, porque es el idioma universal que se traduce a todo. Pero los otros idiomas también pueden ser, pues, temas de estudio, sea por hobby, sea porque tú no sabes las vueltas de la vida y tengas que ir a ese lugar y ya sepas como que la lengua, etcétera. Pero digo, aprender un idioma, un lenguaje es lo más hermoso que uno puede hacer, ¿sí? Porque le abre y le da una apertura a la mente. Sí, Fenomenal. y es verdad, Ticha, pues, o sea, no solo el hecho de aprender el idioma, como que digamos que, ah, no, es que como estás aprendiendo un idioma, entonces ya entiendes las perspectivas de otras personas, de otros países, desde su punto de vista y desde sus vivencias. No solo eso, sino que es que está comprobado que las personas que saben como varios idiomas también tienen como, digamos, como una mente más abierta. Por ejemplo, no sé, una vez pues yo estaba estudiando lengua de señas, no la he vuelto a estudiar pues porque todavía no he Sí. sacado, esa es una cosa de formación complementaria, entonces no he sacado el otro nivel. Yo hice el primero y el segundo nivel de lengua de señas. Y, y hasta el mismo profesor decía que aprender lengua de señas también te ayuda a liberarte un poco, ni siquiera pues por el hecho de aprender como que no para incluir a la comunidad sorda, o sea, sí, chévere, pero también te puede ayudar a ti mismo como a ser un poco más abierto, como a liberar, pues como hay veces uno mismo como que se oprime al hablar, no usa tanto el cuerpo y demás, aprender lengua de señas también ayuda mucho en eso, entonces aprender idiomas y aprender como, pues estar abierto a aprender cosas nuevas
pues es chévere, es muy importante. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues la idea es que, por ejemplo, como yo les había dicho al principio de las clases, el hecho de que uno aprenda pues un idioma o un lenguaje que es nativo de esa población en específico, a ti te da esa oportunidad de comprender a la persona en su contexto normal. ¿Sí? Tú no vas a tener que ir allá, como dicen muchas personas que no saben criol. Ay, es que me está insultando en criol. O por si algo la suya, como dice una amiga, pero de chiste. Sino que ya cuando tú entiendes el criol, tú dices, o sea, ellos están hablando así, así, están diciendo esto por esta razón. Y también porque te acercas a la cultura. Ahora me parece, los idiomas a mí me parece una cosa de locos, una cosa de locos y entender que, uy, en el mundo hay idiomas que ni nosotros hemos imaginado, por ejemplo, el idioma de los mayas anteriormente, el idioma de los indígenas acá en Colombia, el idioma de los aztecas, o sea, literal, eso te abre la mente como tú dices. Y también está científicamente comprobado que las personas que hablan más de un idioma, pues son como que más inteligentes y así. Uno no pierde, uno literalmente no pierde. Sí, es muy chévere, o sea, sí, pues yo siento que no hay más allá de, o sea, lo único que uno le da como pereza es como todo el proceso de la teoría, que aprender Sí, de las reglas y todo eso. Pero en sí a mí hablar un idioma nuevo me parece como pues algo muy chévere y es como muy atractivo, ¿no? Pues, o sea, en el sentido de que es como muy, pues como que despierta mucha curiosidad uno entender a otras personas de otros lugares, uno pues conocer, como estamos diciendo, pues sus puntos de vista y demás. Entonces sí, pues no sé, o sea, lo único que yo siento que da como pereza y que a los demás es como que les limita mucho a iniciar, es de todo el proceso de la teoría que hay, ¿no? Que como hacen una oración o que las palabras, el vocabulario, aprenderse el vocabulario, que cómo puede decir algo usted que quiere decir en pasado o así. Es como lo que en sí. sí da pereza. Pero yo digo que da pereza más que todo es como por cómo nos lo enseña, por el sistema educativo y demás, porque yo siento Uh-huh. muchas formas muy didácticas de hacerlos. Por ejemplo, en este curso yo me he sentido muy cómoda aprendiendo criol. Y curiosamente, en la universidad me han tocado profesores de inglés muy chéveres, con los que me he sentido muy cómoda aprendiendo inglés. Y a mí yo pensé que me iba a dar duro, porque por ejemplo a mí en el colegio no me iba bien en inglés y no me gustaba el inglés en Sí, el colegio. Entonces son ese tipo de cosas, pues que yo decía como que, ay, no, qué pereza. Por ejemplo, en el primer semestre yo no vi inglés porque me daba pereza y yo decía, no, qué pereza ver inglés. A mí pues me va mal en inglés, yo no entiendo inglés. Y cuando al fin me adentré pues a ver los cursos de inglés de la universidad, me di cuenta que no, que era muy chévere, sino que es, pues, o sea, es como lo enseñen. No es tanto que, ay, pues sí, es como el profesor se adentra a enseñarlo, como las técnicas que tiene el profesor para atraer la atención del estudiante. mira, te voy a decir algo. Eso se llama la metodología del docente. Obviamente un docente, hay docentes que son docentes que creen que estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII y no en el siglo XXI, donde todo es que, ay, usted vaya, dicte una clase magistral, lee al estudiante un poco de libros y ya. Yo digo que ahorita mismo como está, ¿cómo decirlo? La generación de ahora y como están transformándose los tiempos, nadie se va a sentar en una clase a escuchar a un profesor hablar más de 2 horas sin una dinámica, sin algo creativo, sin ser, ¿cómo decirlo? Innovador. ¿Qué pasa? Yo noté eso. Como yo también soy estudiante, eso a mí me da como que la oportunidad o me dio la oportunidad de no volver a repetir esa monotonía, porque eso se llama monotonía. Si el estudiante entra a la clase, el profesor se sienta, buenas tardes, empieza la clase, ya,
se termina la clase, tenemos examen, tenemos parcial, chao. No, hay muchas formas, está el Kahoot, está sopa de letras, está conversatorios, está exposición, o sea, uno tiene que dinamizar para que el estudiante no se aburra. Y normalmente nosotros somos personas o somos una generación que no vamos a soportar tanto en una clase, no nos gusta, ya lo cancelamos y ya. Y no nos importa la parte monetaria, que para mí eso sí sería un gasto que yo quiero ver, que yo quiero ver como el fruto. Pero muchos jóvenes no. Si no me gusta, lo cancelo y ya. Y así no. ¿Sí me entiendes? Entonces, más que eso, la metodología es como le enseña el profesor y me alegra mucho que en esta clase pues hayas podido pues explotar todo tu potencial, porque tú tienes muy buen potencial, tú aprendes muy rápido, coges las cosas súper rápido, de hecho la otra clase lo repites, eres curiosa, preguntas, y eso es como, eso es la forma de aprender. Entonces te felicito por esa parte. Gracias, profe. Y sí, pues es verdad, esa generación, yo siento que esta generación, como las generaciones recientes, la regeneración X y demás, somos como o Z, no sé ni siquiera ya qué generación será. Muy líquidos. O sea, Eh, no, o sea, literales, nosotros, pues yo leí en un libro hace rato que esta generación es muy rígida. Si le gusta todo muy rápido, no le gusta hacer el proceso de lo que es, repercute en tener un producto final, sino que queremos todo ya. Y sí, así no se puede. y así no se puede, y es verdad, eso en realidad es algo como que, por ejemplo, a mí me estresa mucho, o yo siento que estresa mucho a los demás, Sí, pues como a todos los jóvenes, porque como al querer todo muy rápido, las cosas que son a largo plazo, como que nos sentimos atemorizados, por ejemplo, entrar a un curso nuevo, hacer la carrera universitaria, por ejemplo, uno empieza, ay, no, ¿cuándo la voy a acabar? ¿Cuándo? En vez de disfrutar el proceso y hacer las cosas. Yo siento que somos como muy multitasking, pues que como que, ay, queremos como las cosas de una o mantenernos ocupados, como que las cosas no nos mantienen como nuestra atención, no, sí. pues como que tenemos que tener algo muy puntual, algo que nos llame mucho la atención para mantenernos concentrados, porque muy fácil nos distraemos. Entonces, como usted dice, tener técnicas innovadoras es muy importante para no hacer una clase aburrida, no hacer a un estudiante pues que pierda la atención, que pierda como el gusto o el placer por estudiar eso pues que es nuevo. No, y yo digo también que el que todo quiere, nada quiere. En sentido, como tú dices que nosotros somos multitask, ¿qué pasa cuando uno quiere todo? Uno quiere todo y empieza como que ir acá, empiezo esto, no lo termino, entonces no lo termino, salto acá a este curso, no lo termino y así vamos. Yo digo, uno puede darse la oportunidad de experimentar, pero yo digo que uno tiene que tener pues un enfoque y lo que empieza a terminarlo, ¿sí? Y la generación de hoy no entiende eso. Ay, que obtuve un trabajo hoy y el jefe me habló mal, me aburrí, me voy. No. Y eso es lo que está pasando actualmente en el mundo. Qué miedo, pero así es. Sí, es Uy, verdad, es verdad. Yo conozco, por ejemplo, muchas amigas que también son así como tú dices, que han conseguido trabajos. Por ejemplo, tengo una en especial que consigue trabajos y cualquier cosa la aburre o algo y ahí mismo se sale. Entonces después es, ay, ¿qué voy a hacer? Conseguir otro trabajo. Bueno, consigue otro trabajo y así sucesivamente. Porque sí, o sea, como que no, o sea, la mínima presión ahí mismo sí, nos pone nos temerosos. saca. Ajá, sí, O sea, como cuando que nosotros sentimos salimos, que no somos capaces cuando ni siquiera lo hemos intentado. o sea, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, ahí sí nos ponemos muy incómodos y ya, chao. Hay Ujú, cosas de sí. cosas, obviamente, pero yo sí he notado ese patrón del que hablas. Y tan Mm, charro porque, por ejemplo, si uno tiene un trabajo y le va bien y así, y el jefe le empieza a hablar mal así, uno se queja de que el jefe le está hablando mal, pero uno no ve la bendición de estar, del hecho de tener un trabajo y en Colombia que el índice de desempleo es muy alto.
Entonces ya cuando uno renuncia por su propia voluntad y ya no tiene como que esas comodidades que tenía, ay, güey madre, ¿por qué no me quedé en el trabajo? Es como que eso, no disfrutamos lo que tenemos en el momento, sino que lo miramos o lo detallamos después de que ya no lo tenemos. O sea, no valoramos las cosas. Sí, Ay, Dios. es verdad, Ticha. Y no, es que, o sea, sí, está bien. Hay veces en las que uno dice, yo tengo un límite y en mi límite está en que, o sea, no, que no, a mí no me gusta que me traten así o así, ¿cierto? Pero hay veces uno le toca aguantar un poquito para conseguir las cosas que quiere, porque en especial, pues en países como Colombia y demás, no es tan fácil uno decir que las cosas le van a llegar, pues digamos, de papayita, ¿no? Hay veces le toca a uno aguantar las cosas que no le Caída gustan. cielo. Uh-huh. Es verdad. Bueno, Laura, vamos a empezar nosotras dos porque no veo que nadie más se vaya a conectar. Entonces sí se van conectando. Bueno, acá para que escuche. Me dices, porfa, si lo estás escuchando o si no te comparto el link. La idea es que lo escuches. ¿Cómo se llaman? Sí, se escucha. Yo me llamo Sí. Ahí me llaman. ¿Cuántos años tienen? 6. ¿En dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos? When we doing one video, we can get like look at subscribe and we. After we can get money. A ver, invita a las personas a que vengan a visitar la isla en criol. I want to invite the people right here to we can visit this way from San Andres. Ya. We can let this way. Los que vienen a San Andrés, ¿qué tienen que visitar aquí? ¿Qué tienen que conocer? The one that when I come in San Andres, what the one right here. Que los que vienen de San Andrés que van a saber. ¿Qué comida tienen que comer? Bueno, ¿qué comida tienen que probar? Arroz con pollo, pescado frito. Which food we have to eat? Enough to just to say what they want to eat. Chicken with rice, plantain, and meat, and coffee. ¿Qué dijeron en español? Que la vaca con la que él se lo va a comer. A ver, un saludo a todos. A ver, saluden a Perú. Un saludo para Perú. Sí, un saludo para Perú. A ver, inviten a que ellos vengan a la isla. Well, everybody want to come. Colombia, Venezuela, everybody want to come. Nobody want miss San Andres at all. ¿En español qué dijiste? Todo el mundo será invitado. Colombia, Venezuela, todos. Nadie lo va a perder. Ni siquiera nadie. Listo. Hola, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Yamat. Cuando alguien me pregunta dónde queda mi casa, no la busco en un mapa. Solo cierro mis ojos y la encuentro dentro de mí, in me. I am my home, I am my land. I am the sun that relaxes my feet, the shine on my roof from the stars, and all the blue from my sea. Por eso, cuando alguien me pregunta de dónde soy, pienso en toda la cultura que hay en mí. En las lenguas que hablo y escucho. En la fe en cualquiera de sus formas. Soy migraciones, diáspora y travesía de otros continentes. Esta es mi isla, esta es mi casa. Soy los colores de mi familia, el recuerdo de mi madre y el sudor de una mujer que trabaja. Soy mis trenzas y el sombrero de mi clan. Soy la sombra del árbol que une la mitad de mis vecinos.
y la sonrisa que le doy a los turistas que respetan mi isla. Nuestra isla. Soy la brisa que refresca y el calor que no se apaga. I'm a storm in a high weather and brightness when daylight. Soy el barco que abastece, la moto que me lleva y el avión que va de vuelta. And the one what we miss. I am the island. We are the island. Ana Rondón, Ana Sancocho, Ana el Kipi Tabarbaite. Soy Calipso, reggae y vallenato. Era my baseball. Aida my basketball and a football game. Somos el cambio que queremos ver. Nuestra diversidad es riqueza y la oportunidad de trabajar y aprender juntos. Porque solo los que vivimos aquí conocemos los tesoros y tropiezos del día a día de la isla. And no matter what different people, we got them a secret where we share. We are the island. Voy a estrechar todas las manos. Sin importar su origen o color. No matter the section where they come from. Voy a escuchar todas las voces, así sean distintas a la mía. Now let's fly, swim, help. Pray, talk, love, get involved, be part, be the island, be all of us. Be part away and let's start living together. Bueno, Laura, como pudiste mirar, un momento, ahí. Como pudiste mirar acá, se escuchó tanto el inglés como el criol, como el español. Te cuento un poco cómo sucedió esto. Nosotros al nacer, pues los raizales, hablando puntualmente, nuestra primera lengua es el criol. ¿Por qué? Porque el criol se aprende desde la casa. ¿Sí? El criol como tal no se aprende en el colegio, no hay una materia que uno dice, ay, me van a enseñar cómo escribir el criol, cómo hablarlo. Pues no cómo hablarlo, escribirlo y más que todo pronunciarlo y así, ¿sino? Que en la casa uno ya es normal como cuando uno nace y nace en una familia que habla español, su primera lengua es el español. Entonces así mismo pasa con el criol. Ya después de eso nosotros crecemos, pues se dice que científicamente el niño crucialmente aprende pues su idioma entre los 0 y los 5 años. Entonces, en ese tiempo, nosotros solo estamos interactuando con el criol, y ya uno va como que apropiándose de la lengua. Ya uno después de eso va al colegio, 5 o 6 años, ya tiene la base del criol, y lo que hace la profesora o los docentes es que nos ponen el español. Yo digo, la educación en San Andrés tiene una falencia y es que en vez de, sí, poner o introducir el español, pero también reforzar el inglés o el criol, lo que hacen es que dan casi todas las materias en español, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar, pues gracias a Dios mis profesoras siempre fueron profesoras nativas. Entonces, si las profesoras estaban como que explicándolo en español y uno no entendía, ellas automáticamente cambiaban el chip y te decían, esto se dice así en criol. O nos lo explicaban en criol y ya cuando volvían a explicar en español era como muchísimo más fácil. Yo tuve pues un choque muy fuerte cuando ya pasé a primero de bachillerato. Sí, porque desde prekinder hasta quinto, pues todas mis profesoras eran profesoras que hablaban el criol medianamente, tenían el manejo de la lengua y además también sí enseñaban el inglés, sí, la materia del inglés, que eso sí lo daban en inglés, pero el resto era todo español. Entonces yo a veces como que pensaba, ¿por qué es tan aburrido esto? ¿Por qué solo me están enseñando español? ¿Por qué yo no puedo hablar mi criol? Pues literalmente uno hablaba el criol solo en el recreo con los otros compañeros y yo como que, ay no, qué pereza. Sino que ya cuando crecí entendí pues que eso tiene que ver con la falencia institucional que tiene la isla en la educación.
literal. Ya de hecho, después, como te dije, yo tuve como que un choque, yo creo que todos tienen ese choque, esa transición de kinder a primero de bachillerato o a sexto. ¿Por qué? Porque ya allí no todas las profesoras manejan el criol. No todas las profesoras manejan el criol y de hecho en algunas clases nos decían, es que no hablen esa lengua mal hablado porque estamos en español y se habla solo español. A mí eso me pareció como que una falta de respeto, pero en ese tiempo uno como que no decía nada porque uno no tenía como ese conocimiento de que sí, eso me está vulnerando como ser humano, están vulnerando el derecho de yo hablar mi lengua materna en mi propio territorio, etcétera. Sí, ya cuando uno crece, uno va como que entendiendo eso. ¿Qué pasa allí? El español a muchos se nos dificultaba, pues me incluyo. ¿Por qué? Porque había una resistencia para hablarlo. En sentido de que, pues eso no pasa ahora con los jóvenes, pero si tú tienes la oportunidad de ir a San Andrés, espero que sí, y hablas con una persona mayor y tú la escuchas hablar español, la persona va a hablar el español muy, muy machacado. Por ejemplo, yo querer o algo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo ya estoy viejo. ¿Qué me vas a poner a hablar el español cuando no es mi lengua materna y no es algo que yo necesito en mi diario vivir? Pero ¿qué pasa? Nosotros como jóvenes, hablando en todo el tema de la educación, automáticamente si uno dice que en San Andrés no hay una universidad, ni pública ni privada, solo hay entidades como el SENA, instituciones, perdón, como el SENA, el Infotep, que es un instituto técnico y tecnológico, y una sede de la Universidad Nacional. Eso es todo lo que hay en términos de educación superior. Entonces, si uno automáticamente dice, quiero una educación superior de calidad, automáticamente uno tiene que introducir el español porque uno tiene que venir acá, pues, a la ciudad, ya sea Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, etc. ¿Qué pasa ahí? Muchos de los isleños nos resistíamos, como te digo, yo me incluyo. ¿Por qué? Porque era como que uno empezaba a hablar el español y los compañeros que sí lo hablaban bien se burlaban. Entonces, claro, uno ya le daba como que mucha pena volver a repetir la palabra y así. Sino que ya cuando uno crece y uno va escuchando y así, hasta cambia el acento, cambia todo, y ya uno dice, bueno, no es tan difícil como uno diga que fue, pero sí tiene como que sus repercusiones. Ya cuando uno estaba pues en el bachillerato, y así, lo más difícil es como de que ir aprendiendo a redactar, a hacer en párrafos, en español. Pero como que es porque como es la última lengua que nosotros aprendemos, porque antes de uno aprender el español, ya uno ya aprendió el criol. Y conjuntamente, si uno va al culto o a misa, bueno, a culto, allí el culto le da a uno la oportunidad de ampliar y empezar a abrir su vocabulario en el inglés porque es en inglés estándar. Todas las canciones que se cantan es gospel, la Santa Biblia que se utiliza es en inglés estándar. Entonces uno puede ir mirando que allí hay como que una transición y una evolución. Criol en la casa, criol con los compañeros, criol en el recreo, inglés en la iglesia, inglés en el colegio, etc. Pero ya el español es como que ya se iba como que introduciendo a nuestro diario vivir. También lo que ayudaba mucho en el español era, pues a mí, personalmente, porque yo me considero que fui una de esas estudiantes que cuando empecé el colegio ya entendía más o menos el español. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque mis papás a mí me ponían bobaditas como Discovery Kids, Disney Channel, y obviamente eso era en español, sí, pero tenía subtítulos en inglés y así. Yo creo que eso fue lo que a mí me aceleró mucho
pues el proceso de hablar el español. Sin embargo, a mí no me gustaba hablar el español. Yo creo que a muchos isleños les pasa eso, o raizales. A mí no me gustaba hablar el español si no era necesario. Obviamente uno ya sabía hablarlo, uno se confunde a veces con unas palabras y así, pero ya cuando uno crece, la decisión. Yo voy a decir algo. Profe, es usted, se está escuchando su propio eco. Sí. Sí, usted habló y se escuchó el eco de su propia voz. Además que es por que, no mentira, no sé por qué es. Ya. Sí, ya, de pronto tenía el otro micrófono del coso abierto. Ok, listo. Entonces, lo que te digo es que ya cuando uno crece, ya es decisión de uno si uno quiere hablar el español o no. Obviamente, sí es algo que es necesario y desafortunadamente más en las islas, si uno, por ejemplo, quiere trabajo o trabaja con el comercio, la mayoría de turistas hablan el español, pero también hay turistas internacionales de Estados Unidos, Canadá, de Inglaterra, que van a las islas y uno tiene que tener esa capacidad de cambiar de idiomas. Por ejemplo, si uno va a trabajar en un sitio turístico, puedo poner el ejemplo donde yo trabajaba, Casa Museo Isleño, que es una casa tradicional que está diseñada y demuestra la forma de vida de nuestros ancestros. Allá van muchas personas, incluyendo, como que dije, ingleses o estadounidenses. Y uno tiene que tener la capacidad de hablarles. ¿Sí? Entonces yo digo, esa es una ventaja muy provechosa que nosotros tenemos. Y yo diría que es una bendición que uno pueda decir, bueno, yo sé hablar las 3 lenguas, o sé hablar 3 idiomas. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, eso abre la apertura de la mente y todo, pero también te nutre como persona y te abre muchas oportunidades, hasta en el trabajo, porque no es lo mismo si tú y yo estamos en una entrevista y tú hablas español e inglés y yo solo hablo español, créeme que van a tener en cuenta el inglés en tu caso, ¿sí? Eso puede ser una mínima diferencia por la cual no te den un trabajo, ¿sí? Muchos dirán, ay, qué pereza el inglés, qué pereza aprender otro idioma, pero esas cosas suman a la hoja de vida, esas cosas lo tienen mucho en cuenta y más en el día de hoy que los trabajos están contratando a personas por competencias. No tienes la competencia de hablar el inglés, no puedes estar acá porque te toca asistir en reuniones internacionales y no te va a dar, ¿sí? Son cositas así. Y ya medianamente eso es todo. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, señorita? No, Ticha, muy claro me queda. Bueno, listo. Entonces ya eso sería como que lo que quería compartir hoy. Muchas gracias por asistir. Fuiste la única en asistir, pero yo creo que esto también aportó mucho a ti como persona porque sí. O sea, los idiomas son muy importantes. Entonces yo quise traer pues este conversatorio en torno a que sí, a nosotros nos han abierto como que muchas oportunidades porque hablamos los 3 idiomas. En este caso también, pues yo me pongo como el ejemplo de que si yo no hablara el criol, no tendría la oportunidad de dar estas clases y de trabajar en la UDEA conjuntamente que estoy ya en mi universidad estudiando ya el español. Sí, son puertas que se abren, pues ¿por qué? Porque uno tiene esa apertura y esa disponibilidad de hablar más de un idioma. Sí, Ticha. Aunque a mí me parece eso o sea, entiendo obviamente completamente que se deba de hablar el español porque siempre hay, o sea, que les enseñen el español porque siempre hay limitaciones cotidianas que los obligan como a convivir pues con personas que hablan español. Entonces, como digamos, para ser parte de todo esto y para poder
estar incluidos como yo que sé, o sea, conseguir un empleo, digamos, en un lugar que hablan español o a la hora de hacer un trámite, alguna cosa, poder hacerlo por sí solo, ya que no hay, digamos, estas estrategias a las cuales recurrir como para, digamos, que alguien le traduzca, cosa muy diferente que para otras personas que hablan, digamos, otros idiomas. Bueno, en el caso del inglés, que usted lo entiende, sí, por ese lado, pero digamos que una persona que hable otro idioma y, o digamos, otra, como quién, a ver, como otra persona que hable otro idioma que también sea mixto entre dos lenguas y que no tenga la posibilidad como de entender bien a la persona que habla español, pues se le va a dificultar muchísimo porque no va a haber un intérprete o no va a haber, digamos, un traductor que les facilite la conversación. Entonces, sí, pues por ese lado entiendo que se deba aprender español, pero no sé, o sea, yo siento como que es como muy, pues como que es un poquito de violencia lo que usted decía o de discriminación, me parece muy horrible, de lo de la profesora, que cuando usted ya estaba mayor, que ella le decía que no hablara ese idioma, que eso era una grosería, que hablara español, que estaban en clase de español y demás. Porque es que el mero hecho, a ver, yo le hago una pregunta, profe. En ese momento, cuando usted estaba más grande, ¿estudiaba también con otras personas que no hablasen criol? Pues con personas isleñas, así que, pues, o sea, que si hablaban criol era ya porque lo aprendieron, pero que no era su lengua materna. Sí. Ah, bueno, entonces yo considero que sí es como un poco mal lo que hacía la profesora, o súper mal, mejor dicho, porque tener a personas que hablen criol de diferentes diversidades también va a otorgarle al niño o a la persona que esté a su lado, a su compañero, como esa sensibilidad o ese respeto a las cosas, pues a las situaciones diferentes y que no se les debe de tomar como algo raro o como algo que está mal, porque si la profesora que se supone que es la autoridad, digamos, da el ejemplo de que es una cochinada o que está mal hablar lo que uno habla desde su nacimiento, entonces, ¿qué va a creer el isleño? Pues o la persona que está a tu lado viendo la clase que no es raizal, pues va a aprender exactamente lo mismo que la profesora está dando el ejemplo. Entonces sí, o sea, en resumen, como que si se sigue así de que se, pues de que las profesoras como que no respetan eso, de que una persona quiere hablar criol y que no, pues o sea, que tiene que hablar español todo el tiempo. No, obviamente están aprendiendo español porque las condiciones lo ameritan, pero si desea hablar criol, yo siento que es algo supremamente respetable, pues, porque si, pues, o sea, si no se va a mantener como ese estigma de que, ay, no, que son diferentes, que es algo súper raro y demás, o sea, que las demás personas lo van a seguir teniendo como, sí, o sea, como algo que no quieren aprender y como algo raro. ¿Me doy a entender? Es que no sé, no encuentro como las palabras. Y ya, si usted está hablando, no se lo escucha porque tiene el micrófono apagado. Ay, perdón. Me estaba diciendo que no es que esas profesoras así, a mí solo me tocó como una o dos. De hecho, las otras eran muy cariñosas y así. Pero en sentido de que si tú accediste como profesor a dar clases de criolla a una población que tiene lengua propia, costumbres, tradiciones y así, uno tiene que entender que son cosas que pasan y uno tiene que ser como que muy maduros de
de entender y de si usted no está de acuerdo o no comparte que uno habla el criol, por lo menos respetar. Que eso es lo que yo digo. Hay una línea muy delgada entre no estoy de acuerdo y respetar a la persona. ¿Sí me entiendes? Pero muchas personas no entienden eso. Entonces, si no se entiende, ahí sí uno cómo hace, Lau. Y la verdad, uno se sentía mal y uno ponía la queja y ya, pero aparte de eso, nada más, literal. Es triste, sí, pero así pasa. Pero no he escuchado desde que yo terminé de estudiar nada de eso, ya todo muy bien. Creo que son cosas que uno puntualiza pues en este tipo de reuniones, porque yo digo que en San Andrés muchos creen que el San Andrés es sol, arena, playa y mar, y que no hay problemáticas, no hay nada. Pero en realidad sí pasan cosas. Sí, es verdad, mucha gente, y en su mayoría como es un sitio tan turístico, entonces la gente lo ve como por el lado de eso de que hay los viajes, que qué chévere y demás, pero nunca miran como todo lo que hay detrás de ellos, las personas trabajadoras en San Andrés. Mire que mismo decía, que usted decía pues que se iban a pescar por días y demás, y toda esa cultura que tienen, la gastronomía y lo que significan para ustedes. Entonces sí, o sea, como que es algo que los demás no les interesa, porque lo que quieren ver nomás es el viaje y pasar bueno y demás. No es solamente eso, también es un lugar con sus personas y que también merecen pues como ser vistas y atendidas sus problemáticas, y es como muy parecido también por lo que pasa en el Chocó, que es un lugar que tiene mucha posibilidad de salir adelante, ¿cierto? O sea, también tiene mucha diversidad y muchas cosas, pero se les invisibiliza mucho. La verdad es que sí, Laura. Pero ya yo creo que estos espacios, hablar sobre estos temas, yo creo que le abre la mente a muchas personas, ¿sí me entiendes? O sea, le abre la mente a muchas personas después son más conscientes y no vuelven como que a replicar nada de lo que se habló. Y eso a mí me satisface mucho. 1, 2 o 3 o 5 personas que yo pueda como que hablar, concientizar así. Yo sé que eso no va a quedar en vano, literal. No va a quedar en vano. Y esa es la idea. Sí. Sí, es verdad, Ticha. Es como las personas que dicen que se vuelven veganas, que dicen como que, ay, pero si usted se va a volver vegano, pues normalmente lo que le dicen a una persona vegana es como que usted deje de comer animales, no va a salvar a todos los animales del mundo, porque las demás personas van a seguir comiendo animales. Pero no tiene nada que ver, con tal de que uno sienta que cambia el mundo de uno mismo y cambia el mundo de otra persona, ya ahí está haciendo un gran aporte. O sea, poco a poco se pueden ir cambiando las mentalidades y las formas de pensar como tan ambiguas que se tienen. Sí, señora, así es. Bueno, Tica, sí fue interesante el conversatorio y sí, me parece muy chévere que ojalá los demás hubiesen visto esto, pero además que ahorita en la grabación, uno que otro se conecta a la grabación. Sí, bueno, Laura, muchísimas gracias por asistir. Espero que esto haya aportado un poquito más a tu vida y ya nos conectamos la próxima clase para terminar esa clase, que va a ser una clase muy especial porque es la última clase, y ya después la semana de arriba sería el parcial final y ya terminamos. Cuéntame cómo te sientes ya viendo como que todo un semestre aprendiendo criol y que hayas aprendido mucho, porque la verdad, en serio, tú has sido una de las más pilosas y yo creo que tú aprovechaste al máximo este curso de criol. Entonces yo también estoy como que muy feliz, porque todos los que hicieron el examen, yo como que, están escribiendo muy bien, entendieron cositas. La verdad es que sí, yo quedé muy contenta.
No, yo me siento muy bien, teacher. Para el parcial me siento bien también. Yo tengo es algo que hago como con todos los cursos de idiomas que tengo, es un documento de Word y ahí paso como todo lo esencial de las clases, como un resumen de todo lo que sean las clases y cuando tengo oportunidad lo reviso, miro qué más puedo rescatar en internet. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, pues mi nombre es Edwina Henry, docente de la lengua del criol, y acá estoy con la señorita Laura Gallego, que es una de mis estudiantes. Quisiera saber cómo te llamas, de dónde te conectas, etcétera. Bueno, mi nombre es Liliana Prieto, me encuentro aquí en Medellín, soy estudiante de archivística. Bueno, y alguna vez me inscribí como en la participación de alguno de estos cursos, de estas clases. Entonces, bueno, no, estoy como a la expectativa porque no, pues digamos que no tengo como un seguimiento de todo lo anterior que llevan. Entonces, soy como más bien como nueva en esto, entonces, pero muy dispuesta a aprender. Bueno, listo, mira, nosotras estábamos como que debatiendo acerca de la educación de nosotros como raizales en la isla de San Andrés y el hecho de que nosotros somos trilingües o multilingües. Dame un momento, yo comparto la pantalla y ya Laura y yo te explicamos, listo. Voy a contarte. Un momento. Ahora sí, te vamos a contar. Ahora sí, ya. Bueno, nosotros como raizales hablamos 3 idiomas, que es el criol, que es como que la base de este curso, y el criol es un mixto entre palabras africanas y el inglés, ¿sí? Es muy similar al inglés, pero tiene como que sus diferencias. En criol uno puede decir boy, que significa boy en inglés, y ya en español sería niño. Entonces, como que más cómo se escribe también, el criol se escribe tal cual como se pronuncia, ¿sí? Se lee también. Mientras que el inglés, uno lo escribe de una forma, lo lee de otra forma, y el criol para mí es como que más informal, más parchado, pero muy, muy sabroso de aprender. En el sentido de que no tiene tantas estructuras gramaticales como lo tiene el inglés. Sí, eso por una parte. Por otra parte, estamos como que en el conversatorio hablando de que nosotros tenemos un énfasis en el plurilingüismo. Como te dije, porque hablamos el criol, que es nuestra lengua materna, el inglés y el español. Te voy a contar medianamente, más o menos, cómo surge como que, por qué hablamos estos 3 idiomas. El criol nosotros lo aprendemos desde nuestro nacimiento, ¿sí? Desde que estamos en la barriguita de nuestra mamá nos ha hablado del criol, y ya uno nace y uno empieza como que a empaparse con el entorno. Y el raizal, que es como que la población de San Andrés, el raizal normalmente cuando tiene un hijo no le habla no le habla en español ni le habla en inglés, sino que le habla en su lengua materna, que es el criol. Ya uno va como que creciendo, ya, sí, como hasta los 5 años, y ahí es cuando ya empieza como que la educación básica, que es desde prekinder hasta quinto.
¿Ahí qué pasa? Hay como que una transición, porque muchos de los niños no, o sea, van al colegio y solo saben hablar el criol, pues si sus papás no les da como que una apertura al español. Entonces ahí hay como que un pequeño choque que yo diría que es un poquito brusco para una persona o para un niño de esa edad. Sin embargo, nosotros nos hemos como que acoplado muy bien. No va al colegio, la profesora empieza a enseñarnos en todo lo que nos tiene que enseñar en español. Teníamos la ventaja también de que en ese tiempo las profesoras eran nativas, entonces hablaban el criol. Entonces, por ejemplo, si estaban enseñando los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y uno no entendía, ellas lo decían en criol, y ya cuando ellas volvían a explicarlo en español, se los hacía como que muy fácil. Ahí nosotros estábamos haciendo ese ejercicio de traducir desde el criol al español. Ya en el colegio también el inglés se nos hacía un poquito más fácil porque nosotros hablamos el inglés por toda la tradición que tenemos de los ingleses británicos. ¿Qué pasa allí? Los ingleses británicos dejaron como que la religión bautista, y esa religión todo es en inglés estándar. Entonces uno iba a la iglesia, escuchaba los coros en inglés, que se llama gospel, escuchaba la prédica en inglés, y ya uno ya iba como que acoplándose al inglés. Y en el colegio era solamente aprender un poquito de la gramática, de cómo pronunciar, de no escribir el inglés tal cual suena, sino que recordar que se escribe de una forma y se lee de otra forma y se pronuncia de tal, etcétera. Ya uno crece y ya uno como que ya tiene como que el dominio de los tres. Normalmente, ¿qué pasa con el español? No es que no lo sepamos hablar o algo así, sino que muchas veces, como las clases eran como mixtas, había gente que hablaba el criol, que hablaba solo español. Cuando nosotros como nativos o isleños raizales hablábamos el español y nos equivocábamos, pues se reían. Y entonces ahí eso como que nos daba como que en pena volver a repetir la palabra en español y así. También lo que le comentaba a Laura es que a veces ya cuando había como que hubo como que ¿cómo decírtelo? Como que un cambio muy brusco ahí sí entre la transición de quinto grado a sexto, porque ya todas las profesoras no hablaban el criol. De hecho, una de las profesoras, yo recuerdo que un día nos dijo, ay, es que ustedes están en clase de español y por favor no quiero que hablen ese lenguaje porque estamos en clase de español, sabiendo que estamos en nuestro territorio, que nuestra lengua materna era el español, era el criol y no el español. Entonces ahí la profesora no entendía como que las características socioculturales de nosotros como raizales. Y uno como tan joven no entendía que ahí también había inmerso una vulneración de derechos, de no hablar, de no permitirnos expresarnos en nuestra lengua, etcétera. Pero ya cuando uno crece, uno ya va entendiendo y uno dice, bueno, ojalá tuviera como que todo el conocimiento que tengo ahora. De hecho, también me pasó algo muy similar acá en Medellín. Cuando estaba estudiando en mis primeros semestres, yo tenía una compañera y la compañera hablaba criol como yo. ¿Qué pasa? A mí se me hace muy difícil encontrarme con una persona que hable mi lengua materna y pues a mí ese chip, no sé, ese es como que automático. Y hablar en español, no, a mí me da como por naturaleza hablarle criol. Y el profesor a nosotras nos dijo, es que ustedes tienen que tenerle respeto a la clase. Nosotros no estamos entendiendo lo que ustedes están hablando y por eso es una falta de respeto. Entonces yo con mucho respeto le dije al profe, es que yo no estoy hablando nada malo y además estoy hablando con la compañera algo en criol. Y ahí el profesor volvió a decirle eso y hasta tuve como que una mini discusión con una compañera porque la chica quería como que entender lo que nosotras estábamos hablando, sabiendo que no le estaba hablando a ella.
Entonces son cosas así. Y ya uno como que crece y uno dice, bueno, eso no es culpa mía de que la persona no sepa hablar el criol, sino que es como que una percepción de que, ay, si estoy hablando el criol, yo te estoy insultando. Y nada que ver, muchas veces nosotros solo estamos como que hablando o diciendo algo que no lo podemos decir en español. Por esa simple razón que en el criol hay unas cosas que son como que muy difíciles de traducir. Unas palabras que yo la verdad, unas palabras que yo digo en el español para mí no tiene sentido. Entonces, a nosotros por esa parte nos han estigmatizado mucho. Listo, no sé si tienes algún comentario, alguna puntuación, señorita. No, hasta el momento entiendo bien y bueno, gracias por el contexto que dio. Muchas gracias. Listo, acá tenemos a la señorita Ruby. Miss Ruby, how things? Money, everything, Ati. Everything good? Yeah, everything, Ati. Me no have no internet the whole day. Me no have no internet, yeah. Sorry for that. Well, all right, then we talk about the education and say we taught 3 languages. So we got one guest right here. So I don't know if you want to give your opinion about it. Obviously not Creole. All right. Miss Liliana, no you? Yeah. Miss Liliana, bienvenida. Welcome. Bueno, Ruby, no teníamos internet. Sí. Pero no tuviste luz, no había internet, o sea, ¿qué pasó? ¿Llovió, no llovió? Porque no hay internet. No sé pues qué pasó. Es muy común allá, pero... No sé qué pasó, pero aquí todo está colapsando, todo está medio podrido. Y pues hoy tempranito, desde las 5, ya yo estaba trabajando y ya no tenía internet. Entonces, no sé. Listo, Ruby. Entonces, ahorita estamos hablando del hecho de que nosotros manejamos pues las 3 lenguas, criol, español y el inglés. Entonces, quisiera saber tu postura en cuanto a esto. Pues yo manejo, pues el inglés no manejas más. Sí, yo manejo más. Hablando de tu experiencia. Sí, no, pero hablando, pues aquí en San Andrés se maneja el idioma raizal, el creole y el español, pero el inglés no se parte, se aprende como cualquier persona en Medellín, en Bucaramanga, en cualquier sitio, pues se aprende el inglés en la escuela, pero no es un idioma que aquí se hable con naturalidad, sino que lo hayamos aprendido, hayamos hecho muchos cursos, y entonces pues ahí uno pero como lo aprende cualquier persona en Medellín o en cualquier parte de Colombia o del mundo, ¿no? Pero no pertenece a nuestra culturalidad. El inglés no pertenece a nuestra culturalidad. Es el creole, el que es parte del idioma fundacional. Pero me encanta lo que estaba diciendo de la prohibición que había en las escuelas y todavía se discrimina cuando las personas hablan así sea. Sí, ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. Gracias. Bueno, como Ruby dijo y puntualizó, literalmente el criol es nuestra lengua materna y tanto el inglés, que como lo había dicho también, nosotros lo aprendemos desde la iglesia, pues con toda la religión bautista, los cultos son en inglés, las canciones que son gospel y así, y ya uno en el colegio solo aprende pequeñas cositas como gramática, cómo pronunciar bien, pero sí es algo que nosotros aprendemos como cualquier persona lo aprende, tanto el inglés como el español. Sí, pero ya como nosotros hablamos el criollo, nos da como que esa ventaja de entender mejor
y de apropiarnos más rápido del inglés. Y pues el español, no sé, muchas personas dicen que el español es difícil, pero para mí no fue difícil. No sé si es porque, como le estaba comentando a Laura ahorita, mis papás desde muy pequeña, yo pues escuchaba noticieros en español, y a uno eso también como que le va como quedando a uno esa apertura pues al idioma, ¿sí? Entonces eso es medianamente lo que pasa cuando hablamos de que nosotros somos trilingües o multilingües, ¿sí? Hablamos esos 3 idiomas por todas esas razones que acabé de decir. No sé si el público tenga otra pregunta, tenga algo que aportar y lo vamos desarrollando. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, voy a poner pues un video donde se demuestra los 3 idiomas. Ya les voy a mostrar. De un momento yo comparto. Right here. Hola, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Yaman. Pero Ella me elimina Creole. I need Yaman. ¿Cuántos años tienen? 6. 9. ¿En dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos? Well, we there in one spot we can get like look at the square with. And we can get more. Invita a las personas a que vengan a visitar la isla. I want Los que vienen a San Andrés, ¿qué tienen que visitar aquí? the one, then what I've been address, the one right here. Los que vienen de la que van a saber. ¿Qué comida tienen que comer? Bueno, ¿qué comida tienen que probar? Arroz con pollo, pescado frito. Which food we will have to eat? Enough to just to say what they want to eat. Chicken with rice, plantain, and meat, and coke. ¿Qué dijeron en español? Que la vaca con la que se lo va a comer. A ver, un saludo. A ver, saluden a Perú. Un saludo.
Bueno, señoritas, como pudimos ver, acá había una conversación con un peruano que fue a San Andrés y pues hizo un video con los niños del sector del Cove, que queda en la parte de la loma, y los niños tenían como que esa capacidad de hablar en criol o escucharlo a él hablar en español y traducirlo al criol. Entonces, a eso me refiero, que nosotros tenemos como que ese privilegio desde pequeños de aprender como o de interactuar con los tres idiomas. Y otra cosa también es puntualizar que ya cuando uno tiene como que esa posibilidad de hablar más de un idioma, uno tiene como que una mente más abierta y entiende pues el mundo desde varias perspectivas, porque no es lo mismo entender a una persona a una persona raizal de San Andrés que hable criol y tú hables o entiendas el criol que una persona que sí simplemente hable el español. Sí, es como que más que eso, y está científicamente comprobado que las personas o los niños o sí, las personas en general que hablan un idioma son como que más abiertas, tienen una apertura de enseñanza más abierta que una persona que solo aprenda o solo tenga el manejo de un idioma, ¿sí? Entonces, chicas, les quiero como que agradecer muchísimo por este espacio. Y antes de desconectarnos, quisiera que por favor me ayudaran llenando este pequeño link. Ya se los paso. Se los agradecería mucho. Acá se los dejo. Es un formato de asistencia. Quisiera escuchar pues sus percepciones, sus aportes, si les gustó, si aprendieron algo, que les dejó como que este pequeño conversatorio. Bueno, a mí me parece no solamente interesante, sino muy, pues, digámoslo así, edificante, ¿cierto? Porque pues yo no he tenido la oportunidad de ir a San Andrés y no conozco, pues no conozco, ¿verdad? Lo que uno conoce es que la isla, no sé qué, que es bonita, que el turismo, qué tal, pero uno no conoce como esa parte como de la lengua, es más, yo creo que muchas personas, o bueno, hablo por mí, ¿cierto? Desconocemos de esa oportunidad, ¿cierto? Como ese privilegio y esa capacidad que tienen ustedes de poderse desenvolver en estas 3 lenguas y, o sea, muy chévere porque los niños tienen ese contacto no solamente con su lengua nativa, con su lengua, ¿cierto? Que es la criol, sino también con esos otros 2 idiomas, estas 2 lenguas, desde muy pequeños y muy rescatable también. Y lo que usted mencionaba ahorita acerca de quienes tienen la oportunidad de aprender diferentes lenguas, tienen la visión y el panorama pues más abierto, y bueno, oportunidades de aprender, ¿cierto? De leer en otros idiomas, de comunicarse con otros idiomas. Y no, muy chévere, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la apuntación, Liliana, y súper bienvenida todas las veces que hagamos pues este conversatorio. También te invito a que te inscribas pues en el curso del criol. Tú tienes la extensión con la UDEA, ¿cierto? ¿Tienes alguna extensión con la UDEA? Sí, señora, soy estudiante. Listo, entonces si tienes la oportunidad, el criol 1, el criol 2 se va a abrir para la próxima clase, para el próximo semestre. Entonces te invito para que te inscribas y conozcas un poquito más pues del
de mi cultura, que es el criollo, mi idioma materno, desde lo cultural, sí, y lo experiencial también. Sí. Claro que sí, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Listo, chicas, entonces ya eso sería todo por hoy. El conversatorio, pues yo lo quería hacer muy corto, muy preciso, porque este es un tema que literalmente se ha abordado mucho y me pareció que se debió o se debe de abordar acá en la clase de criol, porque para eso pues se crearon estos espacios. Entonces les agradezco mucho. Les pido como que de favor que me llenen por favor una pequeña encuesta de cómo les pareció pues el conversatorio de hoy, y ya nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Feliz Thank fin you, de semana. teacher. Nos vemos el próximo sábado, entonces. No, ya. Sí, el próximo sábado sí nos vemos. El próximo sábado, ya el otro es para el final hacer el parcial y ya terminamos, Lau. Ok, teacher, listo. Thank you. All right, then. Chao, take care. Igualmente. Igual, chao. Chao. Chao, que te vaya muy bien, Liliana.